A continuación, una reflexión sobre la guerra por Juan Camilo Cano. La guerra es un término derivado del concepto de conflicto y por ende de la confrontación y oposición. Acciones a su vez derivadas ya no solo del ser humano, diría yo, sino de todo ser vivo cuyo objetivo radique en la supervivencia. Me explico. El conflicto consiste en la toma de posiciones antagónicas entre dos partes alrededor de una idea en la que ninguna de las partes se pone de acuerdo con la otra, bien sea para defender sus ideales o incluso por naturaleza. Vuelvo al tema de la supervivencia. ¿Acaso un león no está en conflicto con su presa? El interés quizás sea el mismo, subsistir, pero ninguna de las dos partes quisiera ser quien pierda, de allí el querer imponerse victorioso frente a esa parte antagónica, es decir, ser quien sus ideas, o en este caso, su vida, sea la que prevalezca. Sin embargo, hay que preguntarnos, ¿es malvado el león por seguir sus instintos? ¿Es maliciosa la presa por no haberse prestado en pro de la supervivencia del otro animal? ¿Es la supervivencia propia un interés lo suficientemente justificado como para pasar por encima de otro ser vivo? Pues bien, creo que en el mundo animal todo se rige por la mera naturaleza. Quizás sea algo cruel para algunos, pero el conflicto generalmente no muta más allá del ámbito de la supervivencia. Ahora, en lo que respecta a los humanos, esos intereses se magnifican y se vuelven muy complejos. Es cuando podemos empezar a hablar del concepto de guerra. La guerra es aquel conflicto social en el que dos o más grupos de humanos relativamente masivos se enfrentan de manera violenta, preferiblemente mediante el uso de armas de toda índole, a menudo con resultado de muerte y daños materiales de una magnitud considerable. Es decir, la guerra no es más que el concepto de conflicto, pero magnificado, ordenado y estudiado. Se habla, por ejemplo, del arte de la guerra, de los tipos de guerra o incluso de las reglas de la guerra, entre otros estudios y acercamientos. Puesto de esta forma, parece hasta una ciencia inherente al ser humano. Las guerras actuales ocurren frecuentemente por 4 razones: por razones políticas, económicas, religiosas e ideológicas. Sin embargo, sus orígenes datan de razones más cercanas a la supervivencia. En las primeras civilizaciones se debía razonar los recursos naturales, el agua, las tierras fértiles, los refugios o la comida. Y era común encontrar desacuerdos sobre cómo se debían manejar estos recursos. De allí nacerían los grupos de control, quienes generalmente eran los humanos más aptos para ganar una confrontación física, los llamados cazadores o guerreros. De esta manera, vinculando las ideas de poder, control y violencia, y consecuentemente la necesidad de ejercer una mayor capacidad de dominancia, lo que llevó a los seres humanos a armarse. En este punto creo que hay ideas que se relacionan con lo que hemos visto en clase de globalización. Por ejemplo, la idea de que los conflictos se originan a partir de la obtención, compilación y defensa de los recursos naturales. Una suerte de acaparamiento de recursos, incidentalmente llevándonos a la idea de capitalismo. Pero bueno, hagámonos una pregunta. ¿Cómo podríamos solucionar la guerra? Debido a cómo las sociedades se configuraron, creo que es correcto suponer que la guerra hace parte de las dinámicas sociales de la humanidad, por lo que me parece más consecuente evaluar soluciones alrededor de la mitigación de la violencia en la guerra, o dicho de otra forma, la reducción de la guerra hacia el concepto de conflicto. Primero, quiero exponer la idea de Immanuel Kant en su obra Sobre la paz perpetua de 1795. Para resumir, Kant propone 6 artículos preliminares, o mejor dicho, 6 pasos que se deberían tomar en detrimento de la guerra y sus consecuencias. Primero, no pueden existir tratados de paz que se utilicen como herramienta táctica para establecer una guerra futura, que es curioso también utilizar la paz como una herramienta para la guerra. Segundo, ningún estado independiente puede ser adquirido o cedido a otro estado. Tercero, los ejércitos permanentes deben desaparecer por completo con el tiempo. Cuarto, la deuda nacional no deberá ser contraída con el fin de ocasionar tensiones entre estados.
Quinto, ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución o el gobierno de otro Estado. Y finalmente, sexto, ningún Estado debe, durante la guerra con otro Estado, permitir tales actos de hostilidad, los cuales hagan que se vuelva imposible la confianza mutua en la paz futura. Personalmente quiero centrarme en la tercera consigna, sobre la desaparición de los ejércitos permanentes, pues yo le recomendaría a Kant añadir la idea del desarme de la sociedad. Para mí no es suficiente con abatir las estructuras bélicas, sino también sus herramientas. Creo que es importante porque ya no solo es una forma de mitigar la guerra magnificada, sino sus pequeñas muestras en la actualidad. Y es que la guerra transportada a nuestra cotidianidad se ve representada por todos esos conflictos violentos en contra de las comunidades e individuos que vemos en las noticias casi a diario. Tiroteos, robos, violaciones, extorsiones, secuestros, entre otras cosas. No digo que con el desarmamiento de la sociedad este tipo de cosas desaparezcan. Quiero decir, el odio, la venganza, la envidia, la pobreza o el dolor son los factores que originan este tipo de situaciones. Pero me parece terrible cuando, por ejemplo, en las noticias gringas dicen que los tiroteos en escuelas o supermercados no tienen nada que ver con el porte de armas. Quisiera entender esa idea de las armas por sí solas no matan, que necesitan de esos sentimientos negativos de la gente para que lo hagan. Sin embargo, para mí, que una herramienta esté a disposición de la violencia y además tenga la capacidad de matar a 20 personas en menos de 5 minutos, es simplemente un medio para la magnificación de la guerra y sus repercusiones. Hace poco estaba viendo el documental Human. En un momento se habla sobre la guerra y cómo algunas personas la entendían. Me caló mucho la participación de un integrante de una tribu quien relacionaba directamente la guerra con la existencia de las armas. Antes no moríamos como ahora. Cuando luchábamos, no moríamos. Lo que nos diezma es el Kalashnikov. Me parece tremendamente curioso que cuando habla del arma, lo hace como si estuviera refiriéndose a alguien. Para él y para los de su tribu, las armas son entidades dotadas de personalidades. Él dice, por ejemplo, esa arma es mala, priva de paz a la nueva generación y al país. Sinceramente, creo que no es fortuito que la llame por su nombre de modelo, más que por su significante. Finalmente, y volviendo a Kant, él tenía una noción de que para frenar los procesos de guerra, el mundo debería llegar a un estado de unificación social. Claro, esto representa un desafío en cuanto a diversidad cultural e ideológica, pero el reconocimiento y el buen trato de las naciones es crucial para el proceso de la erradicación de la guerra. Y de nuevo, incidentalmente, llevándonos hacia ese concepto de globalización tratado en clase. Sin embargo, me arriesgaría a decir que la globalización kantiana refiere a la unión utópica de la sociedad basada en las dinámicas de confianza, y no en nuestra globalización actual que es individualista y basada en el capitalismo. Y personalmente comparto esa visión utópica. Sé que se me puede tildar de inocente, pero realmente creo que el fin de los procesos de guerra, y por consiguiente del conflicto y la violencia, solo es posible a partir de una sociedad empática, colaborativa y desinteresada. Como diría Garzón. Soy aburridísimo. No es aburridísimo. Sí, eso soy. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia. Creo que lo que pasa es que estamos en malas manos. Creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo.